Mateo capítulo 13. Aleluya. Vamos a leer el versículo 24. Mateo 13, 24. Una parábola muy conocida por todos, que en algún momento hemos mencionado, la hemos citado, pero Dios puso en nuestros corazones ministrar en esta palabra. Mateo capítulo 13, versículo 24. Dicen amén cuando lo tengan. Dice la Escritura, la leemos en el nombre del Padre, de su Hijo Jesús y su Santo Espíritu. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojo para quemarla, pero luego recoged el trigo en mi granero. Y en este pasaje el Señor está dando una enseñanza a sus discípulos de un principio fundamental en el reino. Un principio con el que vas a tener que lidiar todos los días de tu vida. Desde que venimos a este mundo es algo que lo vamos a estar viendo, es algo con lo que vas a tener que estar lidiando y tratando. Hermano, muchas veces en los procesos de la vida, entender esta verdad te va a ayudar a seguir hacia adelante. Te va a ayudar a rendir fruto al 100% para el reino de Dios. Cuando usted ve este capítulo 13, el Señor habla varios temas que tienen que ver con siembra y con cosecha. Aquí hay tres parábolas. Está la parábola del sembrador, está la parábola del trigo y de la cizaña, y está la parábola cuando el Señor siembra el grano de mostaza. Ahí en el versículo 36 el Señor explica la parábola, porque los discípulos no lo entendían. Este hombre que siembra buena semilla es Dios. Y ahí es donde usted entiende que todo lo que Dios creó fue bueno y es bueno. Hermano, Dios no creó el mal. Dios no sembró una mala semilla. Desde que Dios hizo la creación, cuando usted ve el cielo, la tierra, las estrellas, todas las cosas, hermano, todo lo que Dios creó es bueno, maravilloso y lindo. Todo lo que Dios hizo es bueno. Aleluya. ¿Dónde está el tema? El pecado, que ahí es donde viene el tema de la otra siembra, fue lo que lo dañó todo. Pero muchas veces piensan que mucha gente dice: no, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué Dios permite el mal? Aquí está la explicación. Aquí está la enseñanza del por qué muchas veces suceden todas estas cosas. Pero hay una verdad, hermano, que no te puedes olvidar. Dios ha puesto una buena semilla. Dios hizo una buena siembra. Y si tú dices: Señor, yo quiero ser esa tierra, esa semilla germine y fructifique, entonces vas a ver la bendición, la gloria de Dios, la presencia de Dios manifestada. Vas a ver su gracia abundante en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Damos un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Amén. Dice que Él sembró una buena semilla en su campo. Y hay muchas verdades, hermano. Este mensaje nos enseña verdades muy valiosas. Verdades que usted y yo tenemos que estar expectantes, tenemos que ser bien entendidos, porque Dios siempre quiere sembrar una buena semilla. Pero ahí en el versículo dice que después del versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Qué tremendo, hermano.
Mire viene Dios y siembra la semilla, pero dice que mientras dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña, sembró la mala semilla y se fue. Y hermano, eso nos enseña que sabe hermano, yo no sé si tú has entendido a profundidad esto. Usted y yo tenemos un enemigo que te está observando cada día, que te está velando en todo tiempo, que está mirando tus actitudes, tus palabras, tus sentimientos, que te está estudiando a toda profundidad. Hermano, el adversario Satanás, que el Señor lo reprenda, lleva siglos lidiando con la raza humana, conociendo sus debilidades, conociendo los momentos en los que nos sentimos vulnerables y en los momentos en los que estamos descuidados. Hermano, Satanás sabe dónde y cuándo opera. A esa hora, a la hora de la noche, a la hora que estamos dormidos, a la hora que usted y yo estamos más desprovistos y quizás con la guardia más abajo. Por eso hay un llamado de Dios para tu vida. Tienes que trabajar en las áreas de tu vida que sabes que son más débiles. ¿Cuántos saben aquí su área débil? Hermano, todos tenemos un área débil. Todos tenemos áreas vulnerables, incluso nuestro cuerpo. Cuando hay una pelea de boxeo, el boxeador contrincante siempre va a estar buscando el área débil para golpear por ahí. Y ahí es donde usted tiene que poder ripostar y poder defenderse de todos los golpes, hermano, que lanza el adversario. Y así mismo el enemigo te está observando, te está velando para en el momento que más descuidado esté, en el momento que más dormido o más sin fuerza te sienta, ahí venir y sembrar la cizaña. Pero hay una palabra de Dios para tu vida, para que en el día de hoy tú digas: Señor, yo me levanto, yo me despierto, yo no voy a dejar que el enemigo gane ventaja, yo no voy a dejar que el enemigo gane terreno ninguno en mi vida. ¿Sabe cuándo lo sembró? Mientras dormía. Porque cuando tú estás velando, el diablo no se puede acercar. Cuando tú estás firme, el enemigo no se puede acercar. Cuando usted está despierto, el ladrón no puede entrar. ¿Sabe cuándo va a entrar? Cuando estás dormido. Y muchas veces, hello, cuando estás dormido. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos adormecidos. Dice que mientras dormía, vino el enemigo y sembró la semilla. Y lo tremendo de esto es que ellos durmieron y se levantaron y aparentemente no había cizaña. No se veía. Y muchas veces viene el enemigo, te pone las cosas en tu corazón, siembra las cosas y pasa, y llega el día menor y dice: todo está igual. Pero hay una semilla allí que fue sembrada sin que tú te dieras cuenta, porque estabas durmiendo y no estabas velando. Pero Dios quiere levantar una iglesia que vele, que ore, que busque su reino, que diga: Señor, en mi tierra no va a haber mala semilla. Un fuerte aplauso a esto. En mi tierra no va a haber cizaña, en mi tierra no va a haber nada que no te agrade. Y ejemplos hay muchos. Cuando usted va a Sansón, ¿cuándo le cortaron el pelo? Cuando estaba dormido en las piernas de Dalila. Estaban ahí: declárame tu secreto, declárame tu secreto. Y mientras Sansón astutamente decía: no, si me atan con estas cuerdas, si hacen esto, hacen aquello, no pasaba nada. Pero un día Sansón sucumbió al deseo y a la insistencia de Dalila. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando estaba durmiendo, le cortaron el pelo, la fuerza de su poder. No deje que en medio de un momento, de un dormitar, de un relajarte en Dios, de no hacer las cosas que Dios te está diciendo que haga, venga el enemigo y corte de ti las cosas que Dios ha separado y ha puesto para tu vida. Amén, aleluya. No dáselo cuenta a Cristo, amado. Porque es necesario velar. Diga conmigo: es necesario velar. Dile a tu vecino: es necesario velar. Y estamos viviendo en una generación que muchas veces está dormida.
estamos dormidos. Tienes que entender este principio en ese momento, muchas veces donde estás adormecido. Estamos hablando espiritualmente porque sabemos que hay que dormir. Usted tiene que descansar, usted tiene que dormir. No mucho, ¿verdad? Amén, no tanto de que todos los días me levanto a las 11. No. Hay que dormir y descansar, pero con medida para cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de que espiritualmente tienes que estar despierto, tienes que estar con los ojos abiertos, tienes que saber, amén, aleluya, a lo que nos estamos enfrentando. Tienes que saber que hay una batalla espiritual donde hay un enemigo que no descansa. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, se llevó a sus 3 discípulos amados y le dijo: vengan para que velen conmigo. Y los conocedores aquí, ¿qué fue lo que pasó? Se durmieron. Y Jesús llegaba y le decía: velen y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Hermano, les estoy aquí aplicando la palabra porque es una realidad. Porque cuando tú en vez de velar estás durmiendo, viene el enemigo y te pone la cizaña. Viene el enemigo y cuando viene el momento no reaccionas bien. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro, en vez de estar velando, estaba durmiendo. Y cuando fueron a apresar a Jesús, ¿cómo fue que reaccionó Pedro? Yo me imagino que si Pedro hubiera estado velando, lleno del Espíritu, Pedro no hubiera sacado la espada, pero como estaba durmiendo, dejó que tristemente el diablo le sembrara en su corazón cosas que no eran de Dios. Porque cuando Pedro saca la espada y coge la oreja del criado del sumo sacerdote llamado Malco y le corta la oreja, ¿sabe lo que le dijo el Señor? Le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque a lo que espada maten, a espada perecerán. Amén. Es tiempo, amén, aleluya, de tomar la palabra de Dios. La casa de nuestra fuerza. Amén. Hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, porque a veces sin darnos cuenta, hermano, el enemigo viene y dice la Escritura, y cuando salió la hierba, dice que el enemigo sembró y se fue. Ten mucho cuidado con las cosas que dejas que se aniden en tu corazón. Esta palabra yo me la tomo para mí primero. Yo no puedo dar una palabra que primero no la aplique a mi vida. Hermano, usted y yo tenemos que tener el corazón sano. En un corazón sano y saludable es donde Dios habita. Y en cuanto veas que el enemigo quiera venir a poner en tu corazón sentimientos, cosas que no proceden de Dios, que no son buenas para tu vida, deséchalas. Dice la Escritura que el enemigo, porque muchas veces hay cosas ahí. Y mire, iglesia, estamos enseñando porque creemos que es año de cosecha. Pero el diablo quiere dañar la cosecha. El diablo quiere dañar tu bendición. El diablo quiere dañar tu casa. Quiere dañar tu familia. Él lo quiere hacer. Ese es su llamado o su propósito. El diablo, lo dice la Biblia, vino a hurtar, a matar y a destruir. Y es como un ladrón que entra, hermano, y cuando entra destruye. Pero cuando hay alguien que se dispone a obedecer a Dios, amén, también hace suya la otra parte del versículo donde dice: pero Jesucristo vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Llena tu corazón con la vida de Dios, llena tu casa con la vida de Dios, llena tu vida con la vida de Dios, aleluya. Y dile: Señor, en mi tierra solamente va a estar sembrada tu palabra. Dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron pues, dice la Escritura, vinieron pues todos los siervos del padre de familia y le dijeron: ¿de dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Hermano, ¿no sabes que a veces nosotros en el seno de Dios hacemos cosas o queremos actuar con ímpetu, impetuosamente? Hermano, usted y yo tenemos que caminar y movernos cada día. ¿Sabe cómo? Con sabiduría. Con sabiduría. Porque ellos dijeron, vinieron, sembraron la cizaña, vamos a arrancarla. Pero el dueño de la casa, el dueño de la familia dijo: no lo hagan todavía.
Amén, aleluya. Hermanos, tenemos que discernir. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ya muchos acá lo saben. El tema es que el trigo y la cizaña, cuando están en su fase inicial, se parecen mucho. Se parecen mucho. Cuando ellos querían arrancar la cizaña, pero corría un peligro. Muchas veces, si tú haces eso, en el momento donde el trigo y la cizaña se parecen, aleluya, se corre el peligro de arrancar también el trigo con la cizaña. Y ahí es donde usted ve la paciencia de Dios. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Lo conoce solamente Dios. Hay mucha gente allá afuera que todavía no conoce a Dios, y quiero decirle algo: muchos de ellos también y todavía son trigo y están esperando a entrar al granero, amén, para ser cosechados y para recibir bendición. ¿Cuántas veces nosotros decimos, esa persona es muy dura, no hay esperanza para ese está, hermano? No importa la condición del hombre, la gracia de Dios es más que suficiente. Hermano, la gracia de Dios es tan grande que perdona todo, lo perdona todo, amén, lo restaura todo. El pecador más vil, aleluya, si va a la cruz del Calvario, allí hay redención, porque un día usted y yo estábamos allí perdidos, sin esperanza, sin consuelo, sin dirección, pero llegó Cristo a nuestra vida. Un día alguien nos veía como cizaña, pero Dios dijo: pero eres trigo, ese es trigo, y entra a mi granero. Nos damos un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Aleluya. Amén. Hermanos, el bien y el mal lo vamos a ver, y lo ilustra esta parábola. Por eso tenemos que estar entendidos de esas cosas y decir: Señor, ayúdame cada día a cumplir tu palabra. Otra cosa que Dios nos enseña en esta palabra: necesitamos discernimiento. ¿Sabe que hay algo que le falta mucho hoy al pueblo de Dios? Y es discernimiento. Hay un don que se llama discernimiento de espíritu, y usted tiene que saber discernir cuál es el espíritu que se está moviendo. Y hoy tristemente la gente está mirando muchas cosas en las redes, consumiendo muchas cosas, diciéndole amén y dándole like a tantas cosas, y muchas veces no viene de Dios. Por eso usted y yo tenemos que discernir dónde está verdaderamente la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo trata de lo erróneo mezclarlo con lo verdadero. Que Dios nos guarde del error. Mira, cuando usted tiene algo que es 60% verdadero y 40% erróneo, allí también hay problemas. Allí también hay conflicto. Hermano, es fácil confundir el trigo y la cizaña, lo que subraya la importancia del discernimiento espiritual para identificar lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Sabe por qué? ¿A quién necesitamos, hermano, en ese momento? La dirección del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es esa persona maravillosa que te va a guiar a toda la verdad. En una ocasión oí un pastor decir: no son todos los que están, ni están todos los que son. Y tenemos que pedirle a Dios y decirle: Señor, ayúdame a que en mi corazón no se aloje cizaña ninguna. Yo quiero ser trigo que dé fruto a 100 por 1. Mira, hermano, la característica de la cizaña es que es similar al trigo. Tiene un aspecto similar al trigo durante sus primeras etapas de crecimiento. Y esta similitud puede llevar a confusiones, ya que es difícil distinguir entre ambas hasta que han madurado. Hermano, tenemos que cuidarnos de los deseos engañosos, de las pasiones engañosas. Hermano, tenemos que cuidarnos del celo, de la ira, de la contienda. ¿Quién no ha tenido esas cosas en su corazón? Amén. Los pleitos, las iras, las enemistades. Hermano, esas cosas, no vienen de Dios. Cuando hay algo de eso que se está alojando en tu corazón, tienes que decirle a Dios: Señor, arranca eso de mi corazón. Yo no quiero que haya una mala semilla en mi vida, porque yo quiero que sea un año de una buena cosecha. Y es triste ver hoy a veces los hermanos celándose unos de otros. Hermano, si yo tengo celo de alguien, eso no está bien. ¿Sabe qué cosa es celo? Tristeza por el bien ajeno.
Si Dios lo usa a él más, gloria a Dios, a ella más, gloria a Dios. Si Dios lo ha bendecido a él, a ella, gloria a Dios. Pero enseguida nos levantamos a juzgar y a criticar y a decir, no, no está bien. Hermano, tengamos cuidado. Usted y yo no estamos para juzgar a nadie, porque con la misma vara, escúchame bien, con la que nosotros juzguemos, también Dios nos va a juzgar. Aleluya. Por eso entrégale todo el juicio al que todo lo puede. Amén. Para que cuando nos toquen de nosotros, aleluya, Dios tenga misericordia también de nuestra vida. Yo no sé si tú puedes dar gloria a Dios por eso y decirle, Señor, ayúdame. No estamos para juzgar a nadie. No estamos para decir o para establecer o decretar juicio, porque somos muy rápidos en juzgar. Somos muy rápidos en murmurar. Perdóname si esta palabra está dura, pero hermano, la necesitamos. Una de las cosas que más golpea al pueblo de Dios es la murmuración. Murmurar es hablar entre dientes. Murmurar es, no, es mi criterio, es lo que creo. Tengamos cuidado. Porque la Biblia, hermano, nos habla de la cizaña. Hermano, la cizaña, ¿sabe qué cosa es? Tóxica. La naturaleza de la cizaña es tóxica y puede causar daño si se consume. En la antigüedad se sabía que podría provocar efectos adversos en la salud. Amén, hermano. Esto hay ciertas actitudes, comportamientos, enseñanzas en nuestras vidas que pueden parecer inofensivos, pero en realidad pueden ser perjudiciales para nuestra salud espiritual. Tengamos cuidado cada día. ¿Sabe qué, hermano? La cizaña también da un fruto. El fruto de la cizaña es un fruto de color violeta, más o menos. Y escúcheme bien, de ese fruto también se puede hacer harina. Y de esa harina también se puede hacer algo que se parece a un pan, pero que no es pan, ni alimenta, al contrario, daña. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el fruto que sale de nuestros labios, con la palabra que sale de nuestros labios. Que tu palabra sea medicina, que tu palabra sea refrigerio, que tu palabra sea para bendición, que tu palabra sea algo que produzca fruto en el corazón de los oyentes y en la vida de las personas. La Biblia, ¿tú sabes qué cosa nos enseña? Por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Debemos recordar, hermano, debemos rodearnos de personas que nos edifiquen y nos ayuden a crecer en nuestra fe. Qué triste que a veces alguien tenga que decir, no, esa persona es un poco tóxica. Amén. Esa persona es tóxica. Aleluya. Que Dios nos guarde. Aún en la cosecha no se debía ligar la cizaña con el trigo. ¿Por qué? Porque el alimento no era igual. Mira, escucha, mira bien lo que dice 1 Corintios 15:33. Dice, hermanos, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que Dios nos ayude. Que Dios nos guarde, amados hermanos. Aleluya. Otra verdad que Dios nos enseña es su paciencia. El propietario del campo permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha. Esto demuestra la paciencia de Dios con la humanidad, dándonos el tiempo para arrepentirnos y volvernos a Él. ¿Sabe qué cosa está ocurriendo y qué pasa, hermano? Dios es paciente. Dios está haciendo y es paciente cada día con nosotros. Dios mira nuestras actitudes y a veces oramos y decimos, Señor, acuérdate de que somos carne. Acuérdate de que te fallamos cada día. Y Dios cada día es paciente y nos dice, hijo mío, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Y es paciente. Y Él lo hace, amados hermanos. Por eso cada día ten paciencia con cada persona que tienes a tu alrededor. Porque esa persona que quizá tú piensas que es cizaña puede ser trigo cosechable en el granero de Dios. Esa persona Dios te ha puesto para que tú le impartas una palabra de fe, una palabra de esperanza y una palabra
de bendición. Aleluya. La parábola del trigo y la cizaña ilustra el proceso de crecimiento, donde tanto el trigo como la cizaña requieren tiempo para desarrollarse. Esto nos recuerda que el crecimiento espiritual es un proceso continuo, y escúchame bien, y los frutos siempre van a salir. Quiero decirte algo, el fruto siempre sale, sea bueno o sea malo. Por eso, ¿sabe qué es lo que hay que darle a la gente? Tiempo. Porque el tiempo todo lo revela. Amén. Cuando está a los jovencitos acá, a las jovencitas, ¿sabe qué hay que darle a una relación o a un muchacho cuando viene y que declara amor? ¿Sabe qué hay que darle? Tiempo. A tantas cosas en tu vida y en nuestra vida hay que darle tiempo, porque el fruto siempre sale. Por eso el Señor dice en su palabra: por sus frutos los conoceré. No puede el árbol bueno dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. El árbol se conoce por sus frutos. La cizaña tiene una característica, que cuando la cizaña comienza a dar fruto, no hace como el trigo se inclina, el trigo se dobla, pero la cizaña permanece erguida. Hermano, que Dios nos guarde del orgullo, que Dios nos guarde de la soberbia, que Dios nos guarde de pensar o de creer que lo hemos alcanzado todo. Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todavía, sino que me extiendo a una cosa, me extiendo hacia la meta. Hermano, tenemos que entender y pensar de nosotros con medida. Hermano, ¿qué tiene que no hayamos recibido? ¿Qué usted y yo tenemos que no hayamos recibido? Todo lo que tienes lo has recibido. Hermano, vinimos al mundo sin nada, y sin nada nos vamos a ir de este mundo. Todo te lo ha dado Dios. Por eso dale a Dios la gloria, dale a Dios la honra, y pon a Dios en primer lugar, y humillémonos ante la poderosa mano de Dios, y Él nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. Aleluya. Dice que cuando le preguntaron: ¿de dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Aleluya. Él le dijo: no la arranque, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también al trigo. Hay algo que Dios me ha enseñado. Cuando tú tratas con tu hermano, acuérdate de que estás tratando con un hijo de Dios. Cuando tratas con una persona, acuérdate de que estás tratando con una criatura y una creación de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces somos muy dados, muy rápidos en accionar, en hacer las cosas en nuestro deseo, en nuestra pasión, pero tenemos que tener mucho cuidado. Amén, aleluya. ¿Para qué? Para en el proceso poder ser de bendición los unos de los otros. Que Dios nos guarde. El dueño de la era representa a Dios. Y Él le dice: no arranques la cizaña. No te preocupes que al lado tuyo esté creciendo alguna cizaña, o que en el mundo vea cizaña, o que la gente no quiera buscar a Dios. Tú mantente siendo trigo. Y al final, el día de la cosecha, aleluya, Dios es el que se va a encargar de todas las cosas. Tristemente, hermano, el diablo ha sembrado en el corazón del hombre odio, resentimiento, maldad y tantas cosas. Pero gracias a Dios hay un pueblo en el cual Dios ha sembrado amor, bondad, paz, benignidad. Hermano, que el fruto del Espíritu continuamente se mantenga en tu vida. Yo necesito el fruto del Espíritu Santo. Yo no sé si tú lo anhelas, si tú lo necesitas. Yo necesito gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, amor. Que Dios nos guarde de las obras de la carne. Hermano, hay una batalla entre la carne. Es una lucha entre el espíritu y entre la carne. Por eso tenemos que decirle: Señor, ayúdanos. ¿Por qué? Porque cuando en el cielo suene la trompeta, yo quiero ser trigo que sea recogido en el granero. Yo quiero ser trigo que sea recogido en el granero.